Covadú les ofrece campo y provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Saludos, bienvenidos una semana más a esta ventana que queremos abrir, como siempre, al campo y a la provincia de Zamora. Y hoy, después de los últimos acontecimientos de movilizaciones, sobre todo como esa histórica del pasado domingo en Madrid, pues están con nosotros representantes de las principales organizaciones agrarias de Zamora y en algunos casos también de Castilla y León, con los que vamos a analizar un poco cuál es la situación del campo en estos días. El más cercano a mí, representando a COAG, Lorenzo Rivera. Hola, bienvenido, gracias por estar aquí. Por parte de UPA está Aurelio González. Bienvenido y gracias por estar aquí, que estáis muy liados, me contabais hace un rato. Y el más alejado de todos es Antonio Medida, por parte de Asaja aquí de Zamora, que también tiene una semana y una mañana complicada, pero se ha querido acercar también con nosotros a estar aquí. Arrancamos con lo más cercano de todo, que ha sido esa gran manifestación en Madrid el pasado domingo. No sé si estuvisteis allí. Sí, lógicamente sí que estuvimos, sí. Yo creo que ha sido un éxito de participación, un éxito también porque había una buena organización, aunque era imposible por la participación de los cientos de miles de agricultores, de ganaderos, de cazadores, en fin, gente del mundo rural en general, que estábamos allí todos, y era difícil controlar aquello, y aún a pesar de eso, pues no hubo ningún incidente, ni altercados, o sea, yo creo que la manera de discurrir la manifestación fue perfecta, aún así con las prisas que hubo, porque había que salir a las 4 inmediatamente de allí por los autobuses, porque había un partido de fútbol a las 9 de la noche, y nos exigían desalojar todo inmediatamente. Pues el esfuerzo que ha hecho todas las personas que fueron allí en los autobuses, madrugando mucho, llegar allí, recorrer 4 o 5 kilómetros, subirte inmediatamente al autobús, comer, como quien dice, un bocadillo y salir para acá, pues bueno, es de agradecer, ¿no? Y sobre todo el esfuerzo que han hecho todos. Pero también el éxito ha sido, pues yo creo que yo lo veía, por lo menos lo percibía en la gente, yo creo que vosotros lo percibiríais también, de la satisfacción que veías en las personas que estábamos allí todos, porque había que demostrar ese orgullo de ser de pueblo, de vivir en el pueblo, de ser agricultor, de ser ganadero, sobre todo por la agresión que hemos tenido durante todo este tiempo atrás por parte de algunos colectivos hacia nuestra manera de vivir, ¿no? Era una manera de pedir respeto, dignidad por nuestro sector, por nuestra vida en el medio rural, que aunque somos menos que los del medio urbano, pero somos absolutamente necesarios, imprescindibles y estratégicos, ¿no? Tantos como la energía, que nos está dando muchos quebraderos de cabeza a todos. Entonces, yo por esa parte creo que ha sido un éxito por todas estas circunstancias, y desde luego creo que ahora es el Gobierno el que tiene que tomar nota, cambiar la dirección y el rumbo de sus políticas, evidentemente, porque tiene que atender esta demanda, estas voces, esta visualización que se ha hecho del sector del mundo rural y del sector agrario y ganadero, y a partir de ahora pues habrá que negociar, hablar con varios ministerios, el de Agricultura, entre otros, pero también el de Transición Ecológica, que llevamos en todo lo que llevamos de legislatura, no se ha reunido nunca con las organizaciones agrarias, no hay interlocución con esa ministra, y creo que es una deuda que tiene con el sector, tendrá que reunirse, no solo el secretario de Estado, sino que la ministra se tiene que reunir, y desde luego, bueno, a partir de ahí pues tendremos que hablar de muchas cosas, todo ese plan de choque, el plan hidrológico, los costes de producción que nos están disparando, bueno, todo lo que en esa tabla reivindicativa muy amplia que teníamos, pues creo que a partir de ahora deberían de tomar nota y cambiar el rumbo de la política con respecto al medio rural. Había mucha gente, pero no era una manifestación solo de agricultores y ganaderos, iba mucho más allá, estaban cazadores, estaba gente también del mundo taurino. No ha sido complicado poneros todos de acuerdo porque al final tenéis un objetivo común. Claro, realmente la movilización, como bien decía Lorenzo, la gente que estaba allí estaba muy contenta y estaban viendo que había mucha unión entre todos los sectores representativos de nuestros pueblos, ¿no? Y yo también creo que ha sido un acierto y ha sido muy positivo. Yo pensaba que era mejor
hasta hace unas fechas antes yo pensaba que era mejor agricultores y ganaderos por un lado, porque queremos unas cosas distintas a las que piden otros, ¿no? Pero creo que ha sido un acierto y tenemos que decir que los agricultores y los ganaderos tenemos que defender a los cazadores, porque los cazadores es una herramienta para gestionar la caza, la fauna salvaje. Y es que todos los animales que hay en el campo comen de lo que producimos nosotros, desde una triste hormiga hasta el bicho más grande, ¿no? Hasta los lobos. Entonces, si no hay cazadores, si no se apoya a los cazadores, si se les persigue, irán desapareciendo y si ya tenemos hoy un problema muy grave con la fauna salvaje, pues lo vamos a tener más todavía. En esa manifestación, bueno, pues aparte de, yo creo que el gobierno tendrá que reflexionar, empezar a pensar que todo el mundo rural le ha dicho hasta aquí hemos llegado, no se puede seguir haciendo normativas a espaldas nuestras, o sea, que venga un técnico, una persona o un ideólogo ambientalista y dicte una normativa en un papel sin contar con los que estamos todos los días en el pueblo, la tenemos luego que aplicar, ¿no? Eso no puede volver a ocurrir y eso es lo que estaba pasando hasta ahora. Y yo creo que también hay que dar un toque de atención a los representantes de las comunidades autónomas que también estaban allí. Nuestro consejero de Agricultura estuvo allí con nosotros también apoyando y a mí me parece muy bien, pero también hay que decir que las competencias de fauna salvaje, por ejemplo, las tiene la Junta de Castilla y León. Ahora con el tema del lobo se ha metido el Miteco por el medio a regular y a protegerlo, pero quien ha gestionado, quien ha facilitado que tengamos un problema hasta ahora ha sido la Junta y es la que tiene que gestionar. Y en Castilla y León, yo lo he recordado muchas veces, que tenemos 25 accidentes diarios con la caza. 25. En Zamora, 3 accidentes diarios, con jabalíes o los ciervos. Y lo sufre la gente que vive en los pueblos y la gente que va a dar servicio a los pueblos, los médicos, los maestros, o sea, quien circula por las carreteras nacionales y comarcales, quien tiene ese problema. Eso hay que regularlo de alguna manera, aparte de los daños que estamos sufriendo. Antonio, es una movilización a gran escala, pero no sé si dentro de ese calendario de movilizaciones que habéis tenido durante, sobre todo, enero y febrero, ¿tenéis pensado seguir apostando por esas llamadas de atención? Pues creo que vamos a seguir. De hecho, Palencia ha salido ayer, ha salido alguna policía más, se han unido en este caso a los camioneros. Eso sí, les han pedido a los camioneros que cumplan un poco los servicios mínimos, porque hay muchas explotaciones que, digamos, en este caso, que estaban desabastecidas. Pero la idea es seguir reivindicando. Ahí mi presidente nacional, un poco, digamos, poniendo sobre aviso al ministro de que con la gente que ha salido era para que tome cartas en el asunto y empiece a reconsiderar. Nadie quiere tomar la violencia por la mano, porque parece ser que han entendido así las palabras. De hecho, hoy salía el ministro diciendo que escuchaba, pero que estuviésemos tranquilos. Yo creo que ya tranquilos no podemos estar. A mí de esa manifestación lo que más me ha gustado, aunque no se consiga absolutamente nada, yo se lo decía a la gente, era la unión que he visto allí. Yo con eso ya tengo un logro. La gente se ha crecido. Ahora es lo que tiene que tener cuidado el gobierno. Yo desde aquí le mando un mensaje en ese aspecto. Tiene que tener cuidado porque la gente del medio rural, ya no voy a decir solo agricultores, como tú bien has dicho, había muchos sectores allí, se ha crecido, está crecida. Mucha gente se ha quedado en casa porque a última hora se quería apuntar, pero no había autobuses. Lo de los autobuses han sido 2.000 autobuses. Más de 200.000 personas. Para decir el ministerio que había 150.000 personas, pues imagínate que siempre se cortan por la mitad. Para mí ha sido un éxito y vamos a seguir. No podemos estar con parches. Estamos viendo ahora el caso de los camioneros, que lo que ayer ha habido una reunión de ciertos sectores, lo que decía antes Lorenzo, es que es un gobierno que no transmite en el sentido de que puedas dialogar con él. Es todo a rajatabla y yo creo que no es así. Yo una cosa que también quería recalcar de la manifestación, yo creo que no se politizó, aunque han salido en algunos medios, porque han salido ciertos líderes criticando al gobierno, yo en política no me quiero meter. Lo que no me gustó, las palabras que las oí a continuación de la ministra de Presidencia, diciendo que ellos habían conseguido mucho con la ley de la cadena alimentaria. Señora ministra, usted no se entera de nada. Resulta que la ley de la cadena alimentaria no se está aplicando. De hecho, Lorenzo, el otro día ha habido unas jornadas de la paz, venía Fernando Miranda, secretario de Estado, y a la pregunta de Lorenzo lo que le contestó poco más o menos fue que todavía que les dejásemos un año más para empezar a ver cómo funciona. Si era una de las soluciones, que está muy bien. Yo siempre he dicho que el gobierno ha hecho un logro con la ley de la cadena alimentaria, pero por favor aplíquela. Ayer entró en vigor lo de tráfico y ya la están aplicando. ¿Qué pasa? ¿Que esto es un pitorreo? Yo al final me voy a creer, que ahora se comentó bastante lo de la ley de la cadena alimentaria en la manifestación, que nos han tomado el pelo una vez más. Es que los que estamos viendo los agricultores, se comentaba ayer en la manifestación mucho, el domingo, era que nos están tomando el pelo. Si nos dicen que no hay, no hay. Pero que no te mientan, que para mí la ley de la cadena alimentaria os aplica ya o nos han mentido otra vez más.
Se ha hablado en algún momento de que esa ley de momento es una ley hueca, no sé si es que no hay mecanismos para controlar realmente lo que tiene que controlar y lo que establece esa ley. No sé exactamente cómo se está aplicando, qué se está aplicando o si no se está aplicando nada. Prácticamente no se está aplicando. Es una buena ley y nosotros estamos de acuerdo, las tres organizaciones estamos por defender la ley, pero también hay que aplicarla. Es muy reciente, es verdad, se aprobó en diciembre, entró en vigor en enero, pero lo tenemos como ejemplo los ganaderos de leche, tanto de ovino como de vacuno, que no hemos sido capaces de que las industrias lácteas se comprometan a firmar los contratos cumpliendo esta ley. Y es cubrir los costes de producción, que es la premisa primera, y un pequeño margen de beneficio que tiene que tener el ganadero. Eso es lógico, lo entiende cualquiera. Pero se han enrocado en que llevan toda la vida haciendo con los precios lo que le da la gana, la industria láctea en este caso, y no quiere firmar contratos porque está obligada a cumplir con la ley si firma el contrato ahora. Entonces se sigue sin firmar ningún contrato, pero yo insisto en que ahora son las comunidades autónomas, porque tienen también competencias en este caso, las que tienen que apretar en este aspecto, que el observatorio de precios empiece a funcionar ya, que es el que tiene que fijar esos costes de producción, también el observatorio de los inputs, de los crecimientos de los costes, por ejemplo, de la energía, fertilizantes, eso controlarlo también, porque los insumos a veces hay una especulación terrible y este observatorio de la cadena también tiene que controlar eso. Es cierto que en 2 o 3 meses que entre esta nueva ley en vigor es difícil ponerla en marcha, pero evidentemente sin esta ley es la única defensa, el único arma que tenemos nosotros ahora como agricultores y ganaderos para sacar adelante una rentabilidad en las explotaciones. Yo siempre he dicho, si esta ley funcionara, el 80% de los problemas del campo los tendríamos resueltos, porque claro, en este aspecto, y según está, no. Entonces, debería de sacarse ya de ese observatorio de precios los precios que tiene de coste la leche, que tiene cada producto que nosotros producimos en nuestras granjas, para aplicarlos directamente a los contratos. No es más que eso, es sencillamente ponerse a trabajar, que el Ministerio empuje y que las comunidades autónomas admitan esas competencias para empujar también en cada comunidad autónoma. La ICA, por supuesto, que es la agencia a la que se puede denunciar las irregularidades que se cometan, pues va a actuar de oficio, pero también, si se le denuncia o en algún caso, se tiene que actuar. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros venimos pidiendo precios justos desde el 2020, cuando empezamos antes de la pandemia, y estamos en ese plan. Tenemos ahora agravado el problema de los precios, no solo por la pandemia y la crisis económica que se ha generado a nivel global, sino que además la guerra de Ucrania ha acentuado todo este proceso, ¿no? Que tenemos ahora un problema muy gordo que ha añadido la guerra, con los contratos de leche sin firmar, con las granjas en las producciones de carne, tanto de ovino, de vacuno como de porcino, no saliendo al mercado porque la huelga de transportes también condiciona, y desde luego ahora tenemos un problema pero gordo y serio, ¿no? Sabemos que no es normal que haya una guerra, en Europa no la ha habido desde la Segunda Guerra Mundial, no estamos en guerra, pero estamos en guerra económica. Y ahora mismo tendremos que prescindir de esos cereales que venían de Rusia y de Ucrania, se están buscando en Sudamérica, ya están entrando, pero el proceso de la huelga de transportes, que tienen toda la legitimidad del mundo y también apoyamos su protesta porque sufrimos las consecuencias del precio del gasóleo igual que ellos, pero las granjas son las que primero, los ganaderos, estamos sufriendo esa línea de choque tanto de los precios, que no son justos, como de ahora de la repercusión que puede tener la huelga de transportes si esta semana continúa y se acentúan los problemas. No sé cómo se está afectando, si es que os está afectando mucho esa huelga de transportes. Parece ser que de momento los servicios mínimos y el desabastecimiento en la entrada y salida de productos de las granjas, de momento no. Pero bueno, no lo sé. Yo tengo claro una cosa, que primero estamos en una situación excepcional por el tema de la guerra. Veníamos ya con un problema de especulación en los precios, en los costes de la energía, y además creo que este gobierno hace unos meses estuvo intentando cambiar el sistema de los precios energéticos de la electricidad, y diciendo en Europa que no, a ver si ahora se consigue. Pero veníamos de una especulación importante y se agravó con el tema de la guerra. Estamos en un momento excepcional y yo creo que hay que tomar medidas excepcionales. Yo lo primero que le estamos diciendo desde nuestra organización al gobierno es que hay que intervenir los precios de la energía, de los carburantes y de la energía, del gas y de la luz. Primero, porque hay que poner un techo máximo,
que ahora ayer parecía que el gobierno parecía que decía que no podía sacar eso para adelante porque hay países en contra, pero hay que intentar poner un techo máximo. Y después de ahí, y después de poner ese tope máximo de precio, empezar ya a hablar de las devoluciones de impuestos, de las ayudas, de los carburantes, la bajada de precios, porque corremos el riesgo de que si solo se aplica una bajada de impuestos, por ejemplo, en el precio de la energía o de los carburantes, pues las industrias y las empresas suban los precios y se coman esa bajada. Porque nos ha pasado en otros sectores, ¿eh? Y muchas veces hemos puesto aquí un ejemplo claro, cuando peleamos desde las organizaciones agrarias que estamos aquí para que se pusiera una ayuda para salvar el cultivo de remolacha, se pusieron 3 euros por parte de la Junta para pagar a los cultivadores por tonelada, la azucarera bajó ese precio y se comió la ayuda. Con lo cual, bueno, pues tiene que ir todo regulado. Por supuesto que lo que tiene que hacer el Ministerio y las comunidades autónomas es ponerse ya de acuerdo y para salvar nuestros sectores hacer cumplir la ley de la cadena alimentaria. Y eso pasa por solucionar el problema más grave, porque la ley de la cadena alimentaria viene a solucionar un problema histórico de toda la vida, ¿no? Nuestros mayores nos enseñaron que la agricultura tiene 2 problemas, que mirar para el cielo, a ver si llueve, y luego a la hora de vender nuestros productos que nos ponían el precio igual que nos ponen el precio de lo que nos cuesta o tenemos que comprar para producir. Eso venía a paliarlo, venía a cambiar eso, pero falta el siguiente paso, y el siguiente paso es que no se deje allí, como viene ahora la ley, que se tiene que poner de acuerdo o el ganadero o el agricultor tiene que demostrar cuáles son sus costes de producción en ese contrato, porque eso estás vendido a la industria, sobre todo con productos perecederos, y lo que está ocurriendo ahora es un chantaje de las industrias a los ganaderos que le dicen, tú firma aquí que lo que te pago cubre tus costes de producción, y si no me firmas no te recojo la leche, por ejemplo. Eso es chantaje puro y duro. Para evitar eso es lo que falta, el siguiente paso. Y ese siguiente paso es, a través del Observatorio de Precios, o bien directamente una publicación de los costes de producción, que la Junta los tiene todos, porque tiene una red de granjas que se están facilitando todos los datos, todas las facturas, sabe lo que cuesta producir la leche, los cerdos, etcétera, etcétera. La Junta tiene los datos y puede publicar. Los costes de producción de esta semana son estos. Los costes de producción de esta semana o de estos 15 días son estos. Y en base a eso, nosotros pelear que en los contratos figure eso. El gran problema para hacer algo, ponerlo en normativa, sería competencia. Sabéis que hay una ley de competencia que en cuanto tú dices que alguien se pone de acuerdo en fijar unos precios, estás incumpliendo la ley de competencia y te pueden sancionar, ¿no? Bueno, pues para solventar eso, lo que tenemos que decir es, si nosotros no vamos a pedir que en los contratos figure el coste mínimo fijado por los costes de producción oficiales, pero sí tener una página oficial donde ponga los costes de producción, y ya nos encargaremos nosotros y las organizaciones de productores, las OPLs, las cooperativas, ya nos encargaremos todo el sector de pelear que en los contratos no se ponga por debajo de esos costes publicados de forma oficial. Porque si no hay costes de producción oficiales, estamos vendidos a estas industrias que solo están acostumbradas a hacer lo de siempre. Primero esperar a ver cómo les paga la distribución, los supermercados, luego ver lo que tienen que ganar ellos, y luego si sobra algo ya se lo dan al ganadero o al agricultor. Y eso es lo que hay que cambiar con esta ley. Con esta ley se aseguraría el futuro de muchas explotaciones, pero esto va todo en cadena. Al final, la cesta de la compra tendría que subir. Sería sí, algo normal. Sí, pero hay que recordar una cosa. Yo tengo muy claro que la sociedad va a entender perfectamente lo siguiente. Cuando los años 70, en una familia, el 40 y tantos % de los ingresos de una familia se dedicaban a la alimentación, a comprar la comida, el 40 y tantos % de lo que se ingresaba en una familia. Llevamos muchos años que andamos entre el 12 y el 14% de los ingresos de una familia para la alimentación. O sea, sí, hemos contribuido los agricultores y los ganaderos al bienestar social, porque ese dinero que se ha ahorrado en la alimentación se ha dedicado a poderse ir de vacaciones, a salir a restaurantes, a tener vida social. Bueno, porque subamos un pequeño porcentaje lo que dedicamos a la alimentación para garantizar una alimentación sana, de calidad, yo creo que nos lo podemos permitir todos. Y más con lo que está cayendo ahora,
que tenemos que volver a los orígenes, que tenemos que volver a ver lo que está ocurriendo con la política agraria común y reclamar que ahora lo primero y otra vez lo prioritario es producir alimentos en nuestro territorio. No podemos estar a expensas de comprarlo todo fuera. Lo hemos visto, y lo vimos con la pandemia a pequeña escala cuando la guerra de las mascarillas, que si hubiese sido comida hubiera habido guerra de verdad, y ahora estamos viendo que no podemos depender de que una nación entre en un conflicto y no tengamos alimentos. Tenemos que producirlo nosotros, tenemos que volver a los orígenes y tenemos que garantizar la alimentación. Y eso lo podemos hacer, pero eso sí, necesitamos que se nos pague por lo menos lo que nos cuesta producir y un poquito más. Se está hablando mucho en los últimos días de esa soberanía alimentaria. Realmente ahora somos deficitarios en muchas cosas. Sí. Ahora hemos sido, ya llevamos unas décadas que con las políticas agrarias cada vez se ha ido reduciendo, digamos, de alguna manera la producción. Y ahora hemos llegado a un punto en esta nueva PAC que viene, de hecho todos los países están coincidiendo que se debe de modificar. La sorpresa que nos llevamos, ayer salió la noticia desde Europa, pues que no piensan dar de marcha atrás. El otro día también Fernando Miranda, el secretario de Estado, nos decía que era la última oportunidad que tenía España para que fuese verde. Yo creo que se están equivocando. Como bien decía Aurelio, hay que remontarse cuando se originó la PAC. Fue por escasez de alimentos y porque no hubiese especulación y digamos, el consumidor le saliese más barato los productos. Es decir, en el año 65, que es cuando empezó a funcionar todo esto. Luego se han ido haciendo distintas reformas, ha ido cambiando. Primero se ha enfocado un poco lo que era vender los productos en el mercado a nivel global, pero poco a poco hemos visto, sobre todo yo me gusta recalcar en España, que se ha ido desmantelando todo lo que era toda la producción de España. Somos deficitarios hoy día prácticamente en todo. Si hoy día si hubiese una guerra o escasez, ¿quién nos va a abastecer? Porque de hecho ya estamos viendo ahora con el tema de Ucrania que ya hay muchos países que están, digamos, cerrando las exportaciones. Francia ha dicho que de trigo ya de su país no se saca nada. Es decir, primero es el país, no es la comunidad europea. Porque si fuese eso en común, digamos, Francia tiene y nos vierte a nosotros. Es decir, si es en España escasea la alimentación, tener en cuenta que no nos va nadie a dar alimento. Yo estoy diciendo estos días, y no es ser pesimista ni alarmar, es la realidad. Yo estoy diciendo que vamos a pasar con esta política hambre. Al consumidor hay que recordarle una cosa. Cuando empezó la PAC, y ahora mismo está pagando al día, porque hay que decirlo así, en 0,31 céntimos, es decir, ni un café llega, pero está consiguiendo los alimentos más baratos. Si no hubiese paz y fuese mercado libre, que es un poco lo que te estaba diciendo antes Aurelio, los productos serían el doble o triplicados, que es el caso que se está dando ahora por la guerra de Ucrania contra Rusia. Entonces, la política que viene a continuación no tiene fundamento. Yo os decía el otro día, y es que me gusta recalcarlo, porque es que hay unos informes. Hoy día parece que estamos en la sociedad de los técnicos y que todo se basa en informes. Hay 4 informes. Uno lo sacaron los americanos al principio, que se rían prácticamente de nosotros, como diciendo, coño, esta gente de Europa no va a producir, va a tener problemas. Sacaron otros, unos alemanes, también otro informe, viniendo a decir prácticamente lo mismo. Sacaron los mismos que han hecho la paz, que a mí es lo que más me fastidia, que no iban a llegar al compromiso de bajar la contaminación, porque ven que muchos empresarios, hablo en este caso de los fuertes pequeños agricultores, pero hay multinacionales que producen mucho ya en el campo, se van a ir, que está virgen prácticamente, se van a ir a África y la contaminación a nivel mundial no se va a reducir como se pretende. Por otro lado, y el que me ha llamado mucho la atención, es un informe que se acaba hace un mes y medio, unos técnicos holandeses, y en el cual hablaban, que es casualidad, antes de la guerra, de ese 20 o 30% con esta nueva paz menos que se va a producir. Es justo lo que estamos necesitando ahora de Ucrania, y estamos viendo todos los problemas que estamos teniendo por ese 20 o 30% que era lo que venía de Rusia y de Ucrania. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A mí también me gusta que sea verde, que no haya contaminación, pero ¿qué pasa? ¿Que solo es el campo el que está contaminando? Es la pregunta que yo me hago y hago a todos los políticos, porque parece, te dan en este caso transición ecológica los datos de un 12%, la agricultura con la ganadería, pero resulta que no te hablan todos los aviones que están por lo que contaminan, los grandes petróleos que están en Dicos, que es lo que más contamina, coches que contaminan. Estamos en una sociedad de consumo que contaminamos todo. Me parece que solo quieren que vea que el campo está verde, que las montañas están nevadas, que está pasteando por ahí una vaca. Entonces yo creo que se están equivocando plenamente. Estos días también, hablando de consumo, vimos las declaraciones que hizo Garzón, las consecuencias que han tenido. Parece ser que ya se están empezando a ver que ha habido digamos que se ha vendido menos carne en el extranjero por las declaraciones que hizo, y lo que nos sorprende también a todos los agricultores y ganaderos que apuestan por una ganadería extensiva, y resulta que, como bien decía Aurelio, que también sea competencia de la Junta, hay unos ataques, como estamos viendo últimamente, 1 al día en Sayago, porque es 1 al día lo que está viendo. Vosotros en las noticias solo lo veis cuando hay una carnicería. A mí me llaman compañeros que tengo, frustrados o no frustrados, pero todos los días está habiendo un ataque. Entonces, por un lado se quiere
digamos, comer sano, tener alimentos, y por otro lo están poniendo los gobiernos, la autonomía, llámalos quien quieras. El caso es que cada vez se nos ponen más problemas. Y yo lo que siento mucho, y este mensaje quiero que llegue a la gente, los que está oyendo, que está en la provincia de Zamora, que es que la gente, si siguen así con estas políticas y más crisis como vemos que está pasando, que la gente va a pasar hambre. Yo pienso que hay que regular, como bien decía Aurelio, desde los inputs en este caso, que se puede. A mí que no me diga ningún gobierno, yo no soy el menos adecuado y a lo mejor ni soy técnico ni sé el que menos sé, pero se pueden bajar los impuestos y todo de la energía, que se está recaudando mucho más que antes, porque está triplicado el producto, es decir, el IVA están triplicados, están sacando muchos más, los márgenes que llevaban en el gasóleo y todo está más, es decir, con ese dinero pueden hacer medidas. Lo que pasa que yo me pregunto, ¿para dónde están destinando ese dinero? ¿Para la sociedad en sí, no? ¿Para 4 colectivos o 4 historias? Que no. Y ahora a mí me da mucho miedo, y lo voy a decir en este programa, me da mucho miedo el tema que ha surgido con Marruecos. Yo por lo menos, y con muchos agricultores lo estamos hablando. ¿Qué pasa si Argelia ahora nos corta el suministro del gas? Que está ahí latente. Yo estoy oyendo muchos debates en televisión estos días y podemos tener otro golpe por abajo. Es que este gobierno va haciendo una cosa detrás de otra que va perjudicando a la sociedad y a la agricultura, porque si ahora nos incrementan por el gas que nos cortasen por abajo, que no digo que no, y ya veremos en qué acaba el tema, vamos a tener serios problemas. Es decir, que en vez de solucionar problemas, lo que están echando cada vez más fuego al leño y cada vez se va acabando la cosa. Eso habló el otro día mucho en la manifestación. Quiero aprovechar una cosa, por no ser que sea mi última intervención, que siempre soy el último. Quiero dar las gracias, aunque sé que no va a llegar, a la policía de Madrid, pero se la quiero dar. Hubo un conato de provocación por parte de los anticazas. Sabíamos que había 2 manifestaciones programadas, una de UGT por la guerra de Ucrania, que no de ella no hemos tenido ningún problema, pero los anticazas teníamos miedo. Fueron a provocar a la gente. Hubo un momento que se estuvo muy bien, la policía estaba preparada y lo cortó. Nosotros en esa manifestación hemos sido un civismo impresionante, ni hemos manchado las calles quitando los 4 animales que iban, y yo quiero dar la gracia por eso a todos los agricultores, a la policía y a los medios que allí, digamos, todos nos han entendido, porque ha sido un civismo que no lo ha tenido ninguna manifestación como estas de atrás, de podemitas, machacando todo Madrid y arrancando todos los adoquines. Bueno, vamos a parar aquí, nos vamos a ir unos minutos a publicidad y vamos a continuar con más cuestiones del campo, pero ya en más clave local. Bueno, estamos ya de vuelta, vamos a seguir analizando esa situación del campo, vamos por cuestiones ya casi de última hora. Hablamos aquí de esa posibilidad que se abre, no sé si va a repercutir mucho o no en las producciones en el mercado, esa posibilidad de trabajar en las zonas de barbecho, no sé cómo la habéis recibido y si va a servir para mucho o no. A ver, a estas alturas ya, a principios de primavera, se flexibiliza esa norma del 5% que exige la PAC de dejar de barbecho, pero es que de las 21 millones de hectáreas que hay en España sería 1 millón de hectáreas escasas por ahí, pero se están dejando voluntariamente más de 2 millones de hectáreas por rotar cultivos y por dejar el barbecho agronómico, que encima normalmente dejamos más. Por lo tanto, a estas alturas tenemos posibilidad de cereales, nada, por supuesto, ya a estas alturas no podríamos recuperar el cereal porque es muy tarde, y tendríamos que ir a girasol, a un cultivo como el girasol, que sí que está apetecido porque realmente de Ucrania venía mucho aceite de girasol y probablemente pues, en ciertas zonas pues, se pueda sembrar girasol. Además ha añadido el problema de que no tenemos la garantía de los regadíos para poder abastecer todo el periodo de riego agua, porque no hay en los pantanos, en los embalses, y sería un cultivo alternativo para sustituir o maíz, o remolacha, o patata, otros cultivos que necesitan más agua, y el girasol sí que se podría, pero eso no tiene nada que ver con los barbechos. Sí tiene que ver, otra de las medidas que tomó ayer el Consejo de Ministros Europeos, pues fue la ayuda esa que van a dar, de los 500 millones de euros que están en ese fondo para la resistencia en caso para la crisis que haya, y en este caso se van a actuar en la crisis en la que está viviendo la agricultura y la ganadería aquí en toda Europa. Creo que a España le tocan 62 millones y ahora tendrá que añadir a mayores cada Estado miembro la parte que corresponda a la que quiera, para paliar un poco la crisis que estamos sufriendo el sector. ¿A cuánto vamos a tocar? Desde luego con eso es ridículo, y es un dinero que hay que decir que es nuestro, es de la PAC, que se nos ha detraído a nosotros de
de la PAC nuestra, y no es un dinero que pone a mayores la Unión Europea, no se saca de ningún sitio más que del bolsillo de los propios agricultores. Luego lo que vamos a percibir es lo que añada el Ministerio, en este caso, para paliar esa situación de crisis. Y luego, bueno, pues la flexibilización en más normas que puedan sacarse, y las sabremos el 25 de este mes, dentro de 3 o 4 días, que darán ya toda la explicación completa de todo. Almacenamiento privado para el porcino, que han anunciado, que es uno de los sectores también más afectados, y luego bueno, alguna cosa más que se podría sacar de cara a la próxima PAC, que es donde nosotros sí que hemos insistido en que se aparque la nueva reforma de la PAC, que no entre en vigor el 2023, porque lo inteligente en la situación en la que estamos es producir alimentos sin cortapisas, porque nuestra soberanía alimentaria, nuestra seguridad alimentaria estaría en peligro. Luego, por lo tanto, olvidémonos de pensar que los agricultores o ganaderos seamos los jardineros de Europa, sino los que producimos alimentos sanos y de calidad que ahora se necesitan por la pospandemia, pero también por la crisis de la guerra de Ucrania. Luego es algo que es inteligente tomarlo y no hacerse caso de los lobbies ecologistas que han influido mucho en el diseño de la nueva reforma de la PAC, y está equivocada desde arriba hasta abajo, desde luego. Entonces, creo que lo inteligente es retrasarla sin edie, mantener que haya un presupuesto financiero, que lo tenemos, y mantener la PAC del greening, la actual, con la flexibilidad que se tiene que tomar, como ahora en este caso se está dejando entrar pues maíz y soja, harina de soja, de Sudamérica, transgénica, con tratamientos de herbicidas, pesticidas que aquí están prohibidos, que lo saben, y ha habido que abrir la mano, o nos morimos de hambre, o nuestras granjas no tendrían abastecimiento de alimento. Están entrando en los puertos ya, pero es que han entrado antes también, porque no había control, o sea que no es nada nuevo. Creo que esto ya lo hemos denunciado, que se controle también todas las importaciones. Por lo tanto, es una de las medidas de choque de las que nosotros pedimos, aparte de que se controle dentro del Ministerio de Transición Ecológica los regadíos, el Plan Hidrológico Nacional, que es para 6 años, no lo hemos hablado aquí, pero va también una de las medidas dentro de las que pedíamos en esta tabla reivindicativa, muy importante, porque el regadío es fundamental para este país. Sin los regadíos, más del 50% de la producción final agraria estaría perdida. Y cada vez con el cambio climático tenemos más problemas de embalsamiento de agua, de poder garantizar esos regadíos, pues hay que invertir en regadíos, hay que acumular, almacenar más agua, en regular esos cauces. Y esta ministra no se ha reunido, lo insisto otra vez, no es que tenga yo manía con esta ministra, pero es que es la verdad, y la soberbia y la prepotencia no es nada buena compañera en ningún gobierno. Hablas de los regadíos, hablamos de los cultivos, ha llovido un poco, hasta finales de febrero prácticamente no había caído una gota. ¿Se ha lavado la hoja o hay algo más con lo que ha caído estos días? Aquí en Zamora hablo, básicamente. Bueno, yo creo que aquí en Zamora y prácticamente en todo Castilla y León, lo que ha llovido ahora en el mes de marzo, pues nos ha venido a salvar el mes de marzo, ¿no? Porque estábamos hablando de que antes de estas lluvias decíamos, hay muchos cultivos de secano que quedan 8 días para secarse. Y justo cayó a tiempo para salvarlo, ¿no? Lo que no hay es agua suficiente en las cabeceras de las cuencas para garantizar el suministro de agua a los regadíos de canal. Es donde no hay ninguna garantía de que puedan regar ni que se vayan a llenar los embalses, porque los embalses los llena pues unas lluvias importantes, torrenciales, que no han caído, o bien la nieve de invierno. Entonces, bueno, pues ahora de momento se ha salvado el cultivo y vamos a ver cómo viene el próximo mes de abril y mayo, pero los cultivos en principio secano están bien, y en los regadíos pues hay algunos regadíos de la zona sur, por ejemplo los canales de Salamanca y por ahí, que sí que les garantizaban el agua, los 6.000 metros cúbicos que más o menos se asignan para las campañas de riego, pero ahí tienen un problema, ¿no? Igual que tenemos en la zona nuestra del Bajo Duero y tal, que tenemos regadíos con los pozos, ¿no? Ahí tenemos agua, pero no vamos a poder sembrar maíz, por ejemplo, en esos regadíos, por los costes de producción de sacar el agua. Es decir, el año pasado teníamos unos contratos de la energía eléctrica a 6 céntimos y este año te estaban ofreciendo a 40 céntimos o 42 céntimos. Eso significa que el año pasado una hectárea de patatas costaba regarla 1.200 euros y este año te puede salir, multiplica por 7, de 6 a 42 céntimos, te puede salir casi por 8.000 la hectárea de costes de la energía eléctrica, con lo cual pues te planteas el decir, pues esto no lo puedo regar porque lleva mucho coste. Y
y muchos regadíos de esos se van a dedicar a girasol, porque el girasol con 1 o 2 riegos, pues lo sacas para adelante. Entonces, eso es el problema, que donde no hay agua no se puede sembrar maíz, y que es tan necesario, y donde hay agua no se puede sembrar por los costes de los riegos. Y eso es una premisa, ¿no? Los costes de la energía eléctrica hay que controlarlos. Y aquí hay que hablar también, pues, del problema que tenemos en este tema, ¿no? Con los costes de la energía eléctrica, que hay que dar el paso para las energías renovables, pero donde haya que hacerlas, donde se puedan hacer, donde no se cambien los usos y los cultivos. Nosotros ahora mismo estamos en plena guerra porque hay una serie de empresas que vienen avasallando a los agricultores. Incluso el otro día, el domingo, cuando estaban los agricultores en la manifestación, pues en la zona de Tábara, llega una empresa, allá recoge firmas, gente para que le firmen para poner placas solares en las tierras de regadío. Y resulta que hay 1.500 hectáreas que recorre, que es la zona de regadío de Tábara, y quieren poner las placas allí. Y tienen 12 o 13.000 hectáreas alrededor, que están de monte bajo o de secano o malas, y ahí no les vale. Tienen que ir a las 1.500 hectáreas de regadío. Eso hay que controlarlo de alguna manera. Nosotros le hemos dicho a la Junta de Castilla y León, que es quien tiene competencias en la ordenación del territorio, que tiene que dictaminar que los regadíos donde se ha invertido dinero público de todos, de nuestros impuestos, que se ha invertido para hacer regadío para producir alimentos, que ahí se dedique para producir alimentos, para la agricultura, que es su misión. Y si algún señor no quiere dedicarlo a eso y cree que se lo tiene que poner de placas solares, pues que pague todo lo que se ha invertido de regadío, en ese regadío, que lo pague y se salga de ahí y ya ponga las placas si le da la gana. Pero lo primero es garantizar que las tierras donde se invierte dinero público se dediquen a la agricultura. Yo creo que la política energética se está confundiendo. Tenemos muchas posibilidades de poner placas solares donde no le estorban a nadie. Incluso si de verdad queremos una transformación energética, lo primero que habría que plantearse es, bueno, las propias ciudades que necesitan una cantidad de energía terrible. Yo creo que en cada comunidad de vecinos, en los tejados, se pueden poner placas solares para abastecer ese edificio. En las propias industrias que necesitan energía eléctrica, las pueden poner también perfectamente. Aquí, ¿qué se trata? ¿De darle dinero a unos empresarios para que se hagan ricos a costa de la energía eléctrica y quitarnos las tierras a los demás? Bueno, eso hay que controlarlo de alguna manera efectiva, y desde aquí nuestra propuesta. Nos vamos a oponer, como nos hemos opuesto, a esos grandes parques de placas solares que son contraproducentes y encima no garantizan que haya población en medio rural, porque quien garantiza que de verdad hay gente en los pueblos son los agricultores o los ganaderos. Así de claro, no las placas solares que van a estar ahí unos años y luego te quedan allí como chatarra. Hablando de los cultivos, de los problemas que tenéis con el agua y sobre todo de los precios que de los cereales de los últimos años, ¿habéis notado que sí ha habido cambio de tendencia a la hora de sembrar? ¿Se siembra más cereal? No. Vamos, el cereal, al principio de campaña ya había los problemas de costes, y la gente este año, yo por lo menos lo que he contactado con la gente por las zonas, y se ve ahora, hay sembrado un 40% menos de cereal. La gente dejó a ver si pasaba un poco la situación, reservó para girasol o leguminosa, se ha hecho bastante guisante porque tiene menos coste este año. Y otra cosa que va a influir en la producción es que no se está tirando mineral. Hay gente que ha tirado, porque con estas aguas, como te decía Aurelio, pues bueno, ha cambiado de cara y se animó a tirarlos, pero a 700 y pico euros que está el nitrato, la gente se lo piensa muy mucho, hace sus números, está haciendo más números que nunca en el campo. Entonces, la gente hay muchas que no las está abonando, es decir, va a haber menos producción. Luego en cultivos, pues como estamos viendo que la estrella va a ser el girasol, por todos los motivos que han dicho mis dos compañeros. Primero porque no hay agua y el que girasol tiene menos costes de producción y la gente se va a tirar a ellos, pero no más allá de lo que ya estaba, digamos, cada uno de las expectativas que teníamos. Los que hemos dejado para sembrar girasol, yo en mi caso, pongo mi ejemplo, que me imagino que muchos más, yo iba a sembrar girasol en las que tenía planificada, si es que llueve más, porque no hay bodega suficiente para el girasol, pero yo en los barbechos voy a dejar lo que tenía de barbechos, porque es que, mira, voy a comentar una cosa, te voy a hacer un inciso que me llamó mucho la atención el otro día. Estaba en un establecimiento de Zamora, en una gran superficie, había dos matrimonios, y nos estaban criticando a los agricultores de delante de la estantería del girasol, porque no había girasol, lo habían barrido, y nos estaban echando la culpa como al agricultor, como diciendo que produzcan más. Me quedé con ganas de contestarles, me paró mi mujer y le iba a decir dos cosas. Primero, que lo ha dicho Lorenzo,
la política agraria no nos deja producir más, por desgracia. Y segundo, con los costes de producción que tenemos no vamos a sembrar, que es que ahora se ha sacado, están diciendo, parece que es una solución, habrá gente que sí, que la coja en ciertas autonomías, que estén, a lo mejor, digamos, tengan los cultivos como Andalucía, que el secano lo tiene pero y se va a tirar a girasol, pero yo aquí en Castilla y León, yo por lo menos lo que me está diciendo la gente es que no va a sembrar los barbechos, que no se piense la gente que vamos a producir, si no nos compensa al final, y tiene un buen precio el girasol, se están haciendo contratos a 650 euros, que nunca estaba eso el girasol, que es a lo que está prácticamente ahora. Entonces, pero que no se piense la gente que vamos a empezar a sembrar si no bajan los costes de producción. Eso le tiene que quedar muy claro al gobierno y a todo el mundo. Los tiros vienen por ahí. Y yo pienso que se está equivocando, te decía antes, por eso tanto el gobierno, tanto la Junta de Castilla y León, que lo tiene que a lo mejor promocionar de otra manera, como los mismos consumidores. Yo me da pena de verdad quererme y agradezco mucho programas como el vuestro, que la gente que lo vea será más, a lo mejor más local, pero es que la gente no está concienciada, no sabe lo que es el campo. El otro día en la manifestación de Madrid salían también entrevistando a gente de Madrid y la gente no sabía qué pedíamos. Y mira que se ha dado guerra en todos los, digamos, telediarios y medios de comunicación. La gente se piensa, el gasoil, como es lo que está en boca y de los camioneros, el gasoil, que no, que tenemos unos problemas y que estamos beneficiando, en este caso, a la población y la población al gobierno. Yo un día criticaba al PP por el tema del lobby, digo el PP, como es el PSOE, en ese momento tenía el PP, porque tiene toda la culpa de lo que está pasando con lo de la PAC. Todos los políticos, todos, los meto a todos en el mismo paquete, nunca han explicado para lo que era la PAC, lo que os cuesta a los consumidores. Ahora está pasando lo mismo, no sabe la gente los costes que tenemos reales. Se cree que es llegar ahí, tiras 4 granos y que los coges. No, todas las maquinarias, ponerlas en funcionamiento, gasoil, fertilizantes, riegos, el agua y todo, tiene muchos costes, pero aparte de esos costes, que yo eso sí lo denuncio y siempre que hablo lo estoy diciendo, es que encima la administración cada día nos pone más trabas. Un plan hidrológico que no tiene cabida. Se habla mucho del cambio climático, en este caso, de que tomemos medidas como decir, reducimos de tirar nitrógenos, como viene en la nueva PAC y en el plan hidrológico, de no tiremos nitrógenos. No, señores, si el cambio, yo no estoy diciendo que no esté, está ahí, el cambio climático. Medidas, de acuerdo que para contaminar menos, como de coches, etcétera, pero luego en el tema de infraestructuras de riego no se han tomado en este país ya hace muchos años. Hay que crear más pantanos, aunque nos duela, o hay que recrecerlos, hay que limpiarlos. Muchas medidas que hay que tomar para que con ese agua que podamos tener a mayores, aparte de que beba a la población, podamos cultivar. Yo he estado en Israel, aquello es arena pura, y estamos viendo también el caso de Marruecos, tienen todas las cunetas sembradas con árboles, tienen riego por goteo, tienen balsas, captan el agua de todos los sitios, es decir, han creado infraestructuras para captar agua, y allí tienen muchas menos, y al final están combatiendo la sequía. Sí, tenemos de hace muchos años el ejemplo de Francia en los Landes, en el sur de eso, estaba creciendo un desierto que había allí de arenas, pusieron pinos. Aquí es que no se toma ninguna medida. Ahora va a salir unas ayudas de plantar, no sé cómo serán, pero estos años eran nefastas, entre que no te las pagaban, tarde, mal y nunca, la gente se echaba para atrás. Ahora no se oía hoy también que querían, no sé qué banco era, dar dinero, vamos, que ponía a su disposición árboles. Es decir, el cambio climático no solo es con restringirnos a nosotros de producciones, historias y tal. Hay que poner obras hidráulicas, hay que poner otras cosas, y a la sociedad mentalizarla de todo esto. La sociedad está solo el mensaje que se contamina y que para ello yo pienso que no. Y esto va a influir mucho en la producción en estos años, lo vais a ver, van a venir unos años, como no se empiecen a tomar medidas de este aspecto, que sé que valen dinero, pero se han gastado también en otras cosas y están gastando en otras cosas, hay que ponerlo ahí. Calendario de movilizaciones, no sé si tenéis sobre la mesa continuar con las protestas o vais a hacer un impasse por la situación en que se vive en estos momentos. A ver, nosotros ya realizamos en toda Castilla y León, en unidad de acción, y en toda España se han hecho, en unidad de acción, las 3 organizaciones, muchas movilizaciones desde diciembre acá, previas a esta manifestación que ya habíamos anunciado, que iba a ser en marzo, en el mes de diciembre. No se sabía la fecha exacta, pero ya se hablaba de una gran manifestación en el mes de marzo. A partir de ahora, lo que queda, yo creo que después de lo de Madrid, del domingo, que el gobierno pues que haya tomado nota y empiece a llamar a las organizaciones agrarias y a debatir los problemas que hay, la tabla reivindicativa en lo que se puede trabajar, lo que decía ya antes. No solo va a ser el Ministerio de Agricultura, sino que va a ser una negociación interministerial, porque tienen que estar relacionados varios ministerios. En el tema de la fauna, por supuesto, y en los regadíos, en el plan hidrológico, tendría que ser el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que nunca lo menciono, pero
sí que es competencia también del mismo Ministerio y no se está haciendo absolutamente nada más que palabrería y ejercer pocas medidas. Entonces todo esto habrá que ver cómo toma nota el Gobierno y en función de la respuesta que se nos dé, pues decidiremos si seguimos adelante con movilizaciones o no seguimos adelante con movilizaciones. Desde luego hay que tener en cuenta que creo que todos somos conscientes, estamos en una situación muy complicada, toda la sociedad en general, también la industria, porque la energía le afecta, pero el sector primario es fundamental, es estratégico y tienen que tomar medidas. Ahora mismo, si falta alimentación en las grandes superficies y en los supermercados, pues no es culpa nuestra, nosotros hemos seguido produciendo aún a pérdidas, luego por lo tanto el Gobierno es consciente de eso y sabe que tiene que compensarlo. Pero hay que compensarlo bien, porque cargar todo el peso del IPC para que no suba a las espaldas de los agricultores y los ganaderos, eso no es lógico y tiene el aguante que tiene. Nosotros llevamos ya 2 años con los costes de producción subiendo y sin poder tener unos beneficios. Si es verdad que los cereales están disparos de precio que nunca hemos conocido, o el girasol, otras producciones, pero la ganadería está por los suelos, y estos precios no sabemos hasta cuándo se van a mantener. Una situación de guerra te puede traer esa desestabilización, que globalmente pueden estar ahí y de repente caer, y con los costes de producción nos arruinamos todos este año. Por lo tanto, hay un peligro enorme porque es muy volátil todo y estamos en una globalización tal que no sabemos hasta qué punto puede llegar. Por lo tanto, las manifestaciones siguen pendientes mientras no se decida nada dentro de este Gobierno, y a partir de ahora pues negociar, y si no hay negociación factible, pues desde luego mantendríamos protestas, pero no hay fechas fijadas ni nada todavía en absoluto. Bueno, pues entonces, no sé si querías apuntar algo, Aurelio. Sí, simplemente decir que por lo que estamos escuchando ahora mismo, bueno, pues habrá que dar un margen de unos días al Gobierno de la Nación para que tome nota de la movilización y de que hay que tomar medidas, ¿no? Y a ver por dónde apuntan. Lo que no nos sirve es lo que ha habido hasta hoy. Hasta hoy todos los comentarios en general bueno, pues son un poco hablar de la normativa de flexibilizar la PAC para que podamos sembrar, pero si no se ataja el problema principal, que son lo que nos cuesta los carburantes y lo que nos cuesta la electricidad, si no se ataja eso, no nos sirve para nada que flexibilicen y que podamos sembrar más, porque no nos va a interesar. Y aquí el problema de los agricultores y los ganaderos es que tenemos que planificar a largo plazo. Esto no podemos cerrar la tienda hoy y la abrimos dentro de una semana. Si no podemos sembrar este año, para el año que viene no tenemos producto. Entonces, si una explotación ganadera cierra, cuando la quieras volver a abrir ha pasado otro año. Pues no puedes quitar los animales de un golpe y volver a poner enseguida. Aquí hay que tomar las medidas ya, urgentemente, y eso es lo que apelamos al Ministerio, que se ponga ya las pilas y se controlen los costes de producción, porque hoy salir al campo con el tractor, si hace unos meses nos costaba 8 o 10 euros la hora a un tractor arrancado, ahora nos está costando 24. Y ya te lo tienes que pensar mucho si te merece la pena hacer o no labores y sembrar o no sembrar. Bueno, pues vamos a dar ese margen y en cuanto haya noticias, aquí que os vuelvo a traer. Muchas gracias a los tres y a ver si se soluciona un poco todo, sobre todo por la incertidumbre. Y nosotros, antes de irnos, como siempre, vamos a ver cómo se ha comportado hoy la lonja de Zamora. Pero eso sí, nos despedimos ya. Les dejamos con esos precios y nosotros volvemos, como siempre, dentro de 7 días. Buena semana. La subida de precios generalizada también llega a la lonja de Zamora, con subidas de nuevo esta semana también de 6 céntimos el kilo del selecto y el graso, que se cotizan
a 1,364 el kilo. El normal también sube 6 céntimos el kilo y se paga a 1,352. El kilo de desvieje sube en la misma medida, 6 céntimos, y pasa a cotizarse esta semana a 51 céntimos el kilo. Mientras el ibérico pienso hasta 150 kilos sigue sin cambios y se paga a 2,30. Los lechones, tras la subida importante de las últimas semanas, permanecen sin cambios. El lechón gran partida cotiza 52 euros cabeza, el de recogida de pequeñas partidas a 43 euros unidad, mientras los tostones se mantienen a 25 euros los de 6 a 8 kilos y a 34 los tostones sin hierro. La mesa de ovino, una semana más, repite precios en lechazos y ovejas y siguen sin cotizar los corderos. Cambios también esta semana en la mesa de cereales, con descensos importantes en la última semana. Bajan 15 euros la tonelada tanto el trigo como el maíz. Así el trigo pasa a cotizarse a 355 euros tonelada. Misma cotización registra el maíz. Más baja la cebada, 20 euros desde la semana pasada. Ahora cotiza a 345 la tonelada. El resto, de nuevo, como la avena, la alfalfa, el centeno, la paja y el girasol, siguen sin cotizar. Covadú les ha ofrecido Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible.